Moisés dice en el Salmo 90, versículo 11, ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Y con esta declaración Moisés nos enseña de que la ira de Dios es insondable, es demasiado profunda para comprender. La pregunta es, ¿existe alguna persona en este mundo que realmente teme a Dios como lo haría si conociera la profundidad real de la ira de Dios? Y la respuesta implícita es no. Nadie teme a Dios como lo haría si realmente conociera la ira de Dios. Y el problema es de que nosotros no queremos imaginar a Dios como Él se nos revela, sino que queremos imaginarlo diferente. Queremos imaginarlo más amoroso, más misericordioso, más tolerante de nuestro pecado. Pero eso es un pecado. Esto, por definición, es idolatría, es crear a Dios conforme a nuestra imagen, en vez de creer de que es lo que es, como se ha revelado. Entonces quisiera tomar un par de minutos para hablar de lo que la Escritura nos enseña acerca de la ira de Dios. 4 aspectos de la ira de Dios que nos van a motivar a adorarlo. Primero es de que la ira de Dios es inmutable, no cambia. No cambia del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. O sea, Dios está tan airado con nuestro pecado hoy como lo fue en Génesis 6 cuando mató a todo el mundo con fuego. Y lo sabemos porque el Nuevo Testamento habla incluso más de la ira de Dios que el Antiguo. Y también la ira de Dios es inmutable dentro de las personas de la Trinidad. No es de que el Padre está airado, pero el Hijo ama. No, o sea, en la gran tribulación, en el libro de Apocalipsis 6, la gente ya cuando comienzan a recibir la ira de Dios, están llamando a las piedras a caer sobre ellos porque dicen el día de la ira del Cordero ha llegado. Reconocen que es la ira del Hijo, ¿no? Y también la ira de Dios va a caer sobre cada pecador por igual. No es de que algunos se van a escapar. Salmo 5:5, Salmo 7:11 dice que Dios aborrece al impío todos los días. Dios aborrece a todos los que hacen iniquidad. Juan 3:36 dice de que el que rehúsa creer en Cristo, todos ellos permanecen bajo la ira de Dios, sin excepción. Entonces la ira de Dios es inmutable. También la ira de Dios es justa, ¿no? Para todo pecador. Pablo nos dice en Romanos 2, versículo 5, de que va a llegar el día del justo juicio de Dios, donde Dios va a aplicar su ira como juez justo. Ni una gota más de lo que la persona merece, ni una gota menos. Y esto nos informa de que el juicio de Dios es proporcional de acuerdo a lo que la persona hizo. Y esto es relativamente obvio en la Biblia porque vemos pasajes como Apocalipsis que habla del gran trono blanco y lo que Dios hace antes de juzgar es precisamente abrir su libro y juzgar a la gente de acuerdo con sus obras, de acuerdo a sus pecados. Hay una cantidad específica de ira asignado para cada pecado porque la ira de Dios es justo, ¿no? Justo lo que la persona merece. Y ya que Dios es tan santo y tan perfecto y tan puro, no podemos imaginar la cantidad de ira que merecemos por nuestro pecado. Tercer lugar, la ira de Dios debe motivarnos a abandonar el pecado. Salomón es el que nos enseña de que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, o sea, es temer la ira de Dios, que es el primer paso para el creyente de buscar huir de la ira de Dios, buscar huir de la condenación eterna
y buscar dónde puedo encontrar salvación, cómo puedo escaparme de esa ira para que Dios pueda guiar a esa persona a la única solución de su pecado, que no es tratar de buscar un remedio dentro de sí mismo o con alguna religión, sino buscar el remedio con Dios mismo que ofrece el perdón de pecados. Otro pasaje que me llama la atención se encuentra en Marcos 9, en donde Jesucristo, hablando de nuestro pecado, dice de que si mi mano es ocasión de caer en pecado, debo cortarlo, el ojo sacarlo. Y la razón, de acuerdo a Jesucristo, es de que es mejor entrar en el cielo, o sea, sin un ojo, sin una mano, sin un pie, que entrar en el infierno para experimentar la ira de Dios con todo el cuerpo entero. Entonces, es realmente el temor del infierno que debe motivar no solamente a arrepentirnos por primera vez y llegar a la salvación, sino también debe ser una constante motivación de abandonar el pecado y no ofender a Dios. Y finalmente, lo más lindo es de que la ira de Dios, en cuarto lugar, ha sido satisfecha en Cristo. Pablo nos dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿No? De que aunque la ira de Dios es terrible, podemos encontrar salvación de esa ira por medio de Jesús. Y quería terminar con un pasaje que realmente ha informado mucho mi entendimiento de la ira de Dios y me ha hecho crecer en mi apreciación por Cristo, quien recibió la ira de Dios en mi lugar. Así dice Isaías en Isaías capítulo 63. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Entonces, Isaías está viendo desde lejos hacia las naciones y ve a un personaje que tiene sus vestidos todo manchados, todo rojo. Y la persona contesta y dice, yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. Isaías pregunta, ¿por qué rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado en lagar? Y luego la persona, quien es Dios, contesta, he pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé en mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien ayudara y me maravillé que no hubiera quien sustentase. Y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira. Y con mi ira hollé los pueblos y los embriagué en mi furor y derramé en tierra su sangre. Es realmente un pasaje tan gráfico, tan tremendo, que Dios describe su ira y su furor como un gigante que está literalmente pisando gente como si fuesen uvas, y la sangre de la gente está salpicándolo y sigue como más enfurecido. Es como que, wow, esto no pareciera el Dios que yo adoro. Eso es un gran problema, porque es el único Dios que existe. Y si no adoras a este Dios, estás adorando a un ídolo. Pero lo último y tal vez lo más importante es de que no es hasta que entiendas esa ira, no es hasta que entiendas y comprendas la fuerza, el furor de la ira de Dios, que realmente vas a apreciar lo que Cristo hizo a favor de los suyos en la cruz. Porque realmente es Cristo quien toma nuestro lugar y es pisado por Dios, que nos salva. Es el hecho de que Él fue pisado, Él fue quebrantado.
Y es su sangre salpicado que nos ha redimido, nos ha perdonado. Entonces es sano meditar en la ira de Dios. No solamente porque nos aleja del pecado, sino porque también nos da una apreciación increíble por la obra de Cristo en la cruz que nos ha salvado de la ira de Dios. Tal vez estás escuchando este video y por primera vez estás pues sintiendo mal por tu pecado, por el hecho de que, tú mientes y sientes mal por eso. Estás cargado de emociones de que no estás haciendo lo que debes hacer. Tú sabes de que engañas, ¿sí? Estás cansado de hacer esas cosas. Cansado de fingir, cansado de menospreciar, cansado de tener envidia de la gente, cansado de tu ansiedad, cansado de tu temor. Y no estás cansado de siempre tratar de hacer algo mejor, pero tus esfuerzos nunca son suficientes. No estás cansado de tu conciencia que siempre te pica y te molesta, de que un día vas a tener que presentarte frente al juez del universo, que está enfurecido contigo. No estás cansado del temor de que un día el Dios que está tan enojado contra el pecador, tan listo para derramar su ira, de que va a derramar su ira sobre ti. Si estás cansado de esto, Jesucristo te dice: venid a mí, todos los cargados, todos los cansados, todos los que están listos para tener esa carga y pasarlo a Jesucristo. Los trabajados y cargados, dice, y yo os haré descansar. Yo voy a tomar tu carga y darte perdón de tus pecados, darte la esperanza de que no vas a tener que soportar la ira de Dios, que podrás descansar en mis obras en vez de tus obras. Qué maravilla de que Cristo nos ofrece salvación de una ira tan terrible, la ira de Dios mismo. Espero que conozcas a Dios. Conocer a Dios es vida eterna. Que Dios te bendiga.